Ya, hermanos, vamos a continuar con el curso de hermenéutica. Hermenéutica hemos dicho que es el arte y la ciencia de interpretar la Biblia, y también dijimos que tenemos que primero preparar nuestro corazón antes de entrar al estudio de las Escrituras, y luego hemos dicho que el método que vamos a usar para extraer el significado del texto es el método histórico gramático literal. Y la definición que hemos dado de este método es que estamos tratando de encontrar el significado original, es decir, lo que el escritor original quiso decir a la audiencia original. Y para hacer esto tenemos que usar reglas de interpretación, como usaríamos con cualquier otro libro. La primera de ellas está en la página 4. Dijimos que la Biblia debe interpretarse de acuerdo a las reglas básicas de la gramática. Ya entendemos las construcciones gramaticales, entendemos también el sujeto, el predicado, el tiempo de los verbos y el modo indicativo, imperativo y todo lo que enseña la gramática. En segundo lugar, en la página 5, dijimos que debemos interpretar la Biblia de acuerdo al contexto histórico, cultural y sociopolítico de la época. Es decir, saber las costumbres, saber la historia, investigar en cuanto a la geografía, en cuanto a la cultura de la época, porque hay cosas que no entendemos porque son de la época. Y nosotros tenemos que entonces sumergirnos en el mundo antiguo para poder entender la verdad de lo que estaban escribiendo los autores bíblicos. Luego, en tercer lugar, y ahí es donde nos hemos quedado, es que tenemos que interpretar cada texto de la Biblia de acuerdo al género literario en que fue escrito, o a la forma literaria en que fue escrita. Hay diversos géneros literarios, hemos mencionado 7. Les dije también que no es necesario aprender todo esto de memoria, pero cuando ustedes van a estudiar un texto específico, es importante considerar todas estas cosas. ¿Cuáles son esos 7 géneros literarios? En primer lugar, la narración. La narración es lo que nos gusta leer más posiblemente, que son las historias. Tienen un principio, una trama, luego un final. Tienen personajes, tienen diálogo, tienen una historia que están contando. Sin embargo, en la Biblia no solamente es la historia como un fin en sí mismo, sino que la historia se nos cuenta porque hay una verdad espiritual, una verdad teológica que Dios nos quiere comunicar, y lo hace por medio de historias, que son historias reales. Luego, en segundo lugar, hablamos de la poesía. ¿Y recuerdan cuál era el aspecto característico de la poesía? El paralelismo, muy bien, es decir, se expresa una misma verdad, pero de dos formas diferentes. Ese es el paralelismo sinónimo, o también el paralelismo antónimo, antitético, que expresa dos verdades opuestas, ¿no? La primera frase nos dice algo, la segunda frase nos dice lo opuesto, totalmente. Y también el sintético, de esto hay bastante en la Biblia, y este sintético tiene diferentes formas, puede ser pequeño, puede ser grande, pero se nos da una frase y luego la segunda frase completa lo que se dijo en la primera o complementa lo que se dijo en la primera. Esa es la poesía, y tiene muchas figuras literarias también. En tercer lugar, la literatura de sabiduría. Hay varios libros en la Biblia que comunican sabiduría. Ese es el principal propósito de este género, comunicar sabiduría para los aspectos prácticos de nuestra vida diaria. Se hace por medio de dramas, de poesía, de proverbios, y todas esas formas las tenemos en la Biblia. En cuarto lugar, la profecía. Ahí es donde pasamos una mayor cantidad de tiempo. Dijimos que los profetas fueron hombres llamados por Dios con un mensaje específico de Dios, en primer lugar de juicio para que la gente se arrepienta, pero también un mensaje de esperanza, un mensaje de restauración, de salvación futura. Eso es lo que dijeron todos los profetas. Escribieron muchas veces en un lenguaje poético,
así que tiene muchas figuras también, sus profecías, y no simplemente tiene que ver con predecir el futuro, sino básicamente con describir la condición de la gente en ese momento. Están pecando, así que el profeta les anuncia el juicio de Dios y si se arrepienten, les anuncia la salvación de Dios y la restauración. Luego vimos muy brevemente al final de la clase pasada el quinto género, que es el epistolar, que tiene que ver con las cartas del Nuevo Testamento. Son documentos que se escribieron a problemáticas específicas de un público específico. Por ejemplo, Pablo escribe a los Corintios, escribe a los Colosenses, escribe a los Efesios, Pedro también, Santiago también, tienen grupos específicos, pueden ser pequeños, pueden ser grandes, y con una problemática específica también. Y ahora vamos a ir al el sexto género, que es el género parabólico, las parábolas. Y vamos a definir primero qué es una parábola. Es una historia o una imagen que compara un aspecto cotidiano de la realidad con una verdad espiritual. Se debe preguntar cuál es el punto o puntos de la parábola. La misma palabra en griego, parábola, significa comparar, significa poner juntas dos cosas y compararlas, y eso es lo que hace entonces la parábola por medio de contarnos una historia. Por ejemplo, ¿qué parábola conocen ustedes que narra una historia? ¿La parábola de cuál? ¿Quién? Del hijo pródigo. Excelente. La parábola del sembrador, aunque tal vez no es una historia, pero hay historias de las 10 vírgenes, del rico insensato, pero también hay parábolas que nos presentan simplemente una imagen. Por ejemplo, ¿cuál? No es necesariamente una historia, pero es una imagen. Ok, el sembrador, sí. ¿Alguna otra? El tesoro escondido, la semilla de mostaza, que son figuras que nos presenta Jesús de la vida cotidiana de ellos. Para nosotros tal vez pueden parecer un poco lejanas porque no sabemos mucho de agricultura, no vivimos en una sociedad así, o de pesca, pero ellos sí, para ellos era algo cotidiano que veían todos los días. Jesús utiliza estas imágenes o estas historias para comunicar una verdad espiritual. Entonces la pregunta debe ser, ¿cuál es el punto? ¿Qué me quiere enseñar esta parábola? Jesús generalmente al inicio de las parábolas, Él dice, el reino de los cielos es semejante a, y hace la comparación con la historia o con la imagen. En segundo lugar, usualmente, no siempre, pero usualmente la enseñanza de la parábola se encuentra al final. Jesús termina su parábola dándonos cuál es la enseñanza. A veces la deja abierta, pero no es tan difícil de comprender qué es lo que en realidad Jesús quiere enseñar con esas historias. El contexto es importantísimo porque no son historias aisladas. Por ejemplo, fíjense en Lucas capítulo 15. Lucas 15, tenemos ahí 3 parábolas muy conocidas que son la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Están en Lucas 15. Pero es importante no tomar las parábolas como historias aisladas. A veces lo hacemos en la escuela dominical con los niños, ¿no? Les enseñamos la parábola del hijo pródigo como una historia aislada de su contexto. Pero ¿cuál es el contexto? ¿Qué estaba ocurriendo que dio pie para que Jesús cuente esas parábolas? Fíjense ahí en Lucas 15:1, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come.
Entonces les refirió esta parábola diciendo, y les habla de la oveja perdida, luego les habla de la moneda perdida y luego del hijo pródigo. Es importante entender cuál era el contexto en el cual Jesús contó la parábola. ¿Cuál era el contexto? ¿Ya? Los fariseos estaban murmurando, estaban quejándose, hablando mal de Jesús. ¿Por qué? Porque Él tenía comunión, compañerismo, amistad con pecadores, con publicanos, gente de segunda clase, gente despreciada. Entonces Jesús a los religiosos les cuenta estas parábolas. ¿Qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas, no deja las 99 y se va por la oveja perdida? O la moneda perdida, o el hijo pródigo, el papá. ¿Qué papá no está esperando en la puerta de su casa que vuelva su hijo? Que se ha ido y ha malgastado todo en placeres de este mundo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de estas tres parábolas? ¿Cuál es la enseñanza? Bueno, tendrían que estudiar las parábolas, pero al final, como les digo, al final de cada parábola, observen, al final de la oveja perdida, versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahí dio la enseñanza al final. También al final de la moneda perdida, fíjense el versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y al final de el hijo pródigo, tal vez no lo dice de una forma tan clara, pero sí está en las palabras del papá. Las palabras del papá al final, a su hijo que estaba molesto porque le hacen una fiesta a este y a mí no me hacen nada, yo que soy el hijo obediente, yo que soy el hijo que se quedó aquí. Y el papá le dice en el versículo 31 y 32, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Cuál es la enseñanza entonces de las tres parábolas? Es la misma en realidad. ¿Cuál? ¿Por qué? Y hay gran gozo, dice, por un pecador que se arrepiente. Entonces aquí Jesús, son parábolas evangelísticas en cierta forma, de lo importante que es hablar el evangelio para que otros puedan ser salvos. Y hay gozo, aún las personas más perdidas, los pecadores, por ellos es por quien vino el Señor Jesucristo. Muy bien, estas son entonces las parábolas. Fíjense en la siguiente página, dice, generalmente no es una alegoría. La parábola no es una alegoría. ¿Qué es una alegoría? ¿Alguien sabe qué es una alegoría? Es una historia, es una narración en las que las cosas, los personajes de esa narración tienen un significado simbólico. ¿Ya? Cada personaje, cada elemento, cada detalle, cada cosa de la historia tiene un significado simbólico, representa algo, simboliza algo. Esa es una alegoría. Pero las parábolas no son alegorías. Dice ahí, por lo que los detalles de la parábola casi nunca tienen un significado espiritual más profundo, sino que se añaden para darle vida y color a la parábola. Es una historia de la vida cotidiana. No hay que preocuparse de interpretar cada detalle pensando que simboliza algo, sino es el punto principal, el significado central de la parábola, lo que Jesús dice al final, lo que Jesús enseña al final de esa parábola. Un ejemplo está en Marcos 4:30. Marcos 4:30 al 32. A ver, ¿quién lo va a leer?
Marcos 4 del 30 al 32. Si quieres leer. Ya, Jesús, por favor. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Bien, entonces, ¿cuál es la parábola aquí? ¿Es una historia o es una imagen? Una imagen. ¿Cuál es la imagen que presenta Jesús? Algo que todos conocían en esa cultura. ¿Cuál es la imagen? La semilla de mostaza, que es muy pequeña, pero que crece hasta convertirse en un gran árbol. ¿Y cuál es la comparación? El reino de Dios, ¿no? Dice ahí en el 30, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo compararemos? Y presenta la imagen de la semilla de mostaza. Ahora, ¿cuál es la enseñanza? Eso es otra cosa, porque ha habido mucho debate en cuanto a estas parábolas, precisamente porque Jesús no dice explícitamente en varias de estas parábolas cuál es la enseñanza. Pero ¿cuál creen ustedes que es la enseñanza de esta parábola? Que el reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza que es muy pequeña, pero que crece mucho al final y echa grandes ramas y hasta las aves del cielo moran bajo su sombra. ¿De qué está hablando aquí? ¿Dónde está la comparación? El reino de los cielos es así. ¿Cómo? ¿En qué? La forma en que crece. Ok, ¿cómo crece? ¿Ya? Ok. Muy bien, muy bien. Aunque habla, está bien, aunque habla específicamente del reino de los cielos, el reino de Dios. Claro, es por el Evangelio que va creciendo, que se va propagando. Sí. Nadie puede impedir el crecimiento. Excelente, muy bien. Entonces el reino de Dios va creciendo y creciendo y creciendo. ¿Cómo comenzó? Comenzó con Jesús, ¿no? Con sus 12 discípulos en un rinconcito ahí de Galilea, de Israel. Pero ahora cubre casi todo el mundo, ¿no? Hay cristianos, hermanos, en casi todas partes del planeta. El reino de Dios, entonces, es como esta semilla de mostaza que va creciendo, su influencia se va sintiendo en todo el mundo. Muy bien, hay muchas cosas más que decir ahí, pero vamos a pasar al siguiente género literario, que es el género apocalíptico, que es diferente al género profético. Ya dijimos que es la profecía. La profecía es un hombre llamado por Dios, dando los oráculos del Señor de juicio y también de salvación, de restauración, para que la gente se arrepienta de sus pecados, que vuelva a los caminos de Dios. Pero ahora el apocalíptico es diferente. Posiblemente sea el género más difícil de interpretar por la cantidad de imágenes y alusiones a otras escrituras del pasado, y los símbolos, y los números, y los personajes que presenta, que son bestias con varias cabezas y con cuernos. Entonces es bien difícil de interpretar, y por eso es que hay tantas escuelas de interpretación del Apocalipsis. En segundo lugar, su propósito es... Esto sí no tenemos que olvidar, aunque sea difícil de interpretar, pero ¿cuál es el propósito del género apocalíptico? En la Biblia, antes de eso, en la Biblia, ¿qué libros tenemos que están escritos en género apocalíptico? Daniel. Muy bien, ¿qué más? Bueno, Daniel una parte, ¿no? Porque la primera parte es narración, la vida de Daniel, pero a partir del capítulo 7 es apocalíptico, porque ya son sus visiones de lo que va a ocurrir. Ezequiel también por partes. ¿Y qué más? Sí, todos los profetas tienen por ahí algunas partes de apocalíptico, pero Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis está escrito también en género literario.
apocalíptico. Su propósito es dar esperanza al pueblo de Dios, apuntando a la victoria final de Dios sobre todos sus enemigos. ¿Ya? Eso es lo que quiere el escritor. Quiere dar esperanza al pueblo de Dios que Cristo o Dios vencerá al final. Cristo triunfará al final sobre todos sus enemigos, así que hay que resistir, así que hay que tener esperanza, hay que perseverar en la fe. Eso no quiere decir que las cosas que ellos dicen, que los eventos, que los personajes, que los símbolos, que los números, que no tienen ningún significado y que son puramente simbólicos. Hay que saber, por eso, interpretar. Y vamos a dar más adelante, casi en la última clase, cómo interpretar las imágenes y los símbolos y los números de la literatura apocalíptica. Ahora solamente es mencionar que su propósito es dar esperanza a los que están sufriendo, que es muy difícil de interpretar, que tiene muchas imágenes, que tiene muchos símbolos y muchos números también, pero que tiene un significado. En tercer lugar, aparecen intérpretes de las visiones divinas, personajes celestiales, guían al vidente e interpretan lo que le resultaría incomprensible. Por ejemplo, fíjense en Daniel, vamos a tomar de Daniel y de Apocalipsis. Daniel 9, 21 y 22. A ver, lee por favor. Ludi, ¿lo tienes? Daniel 9, 21 y 22. ¿Sí? ¿No lo tienes? A ver, ¿quién lo tiene? Ya, Gina. 21 y 22. Dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con tristeza vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Los ángeles son personajes muy importantes en los libros apocalípticos, porque son los que ejecutan los juicios de Dios, los que ejecutan los planes de Dios. Y también son los mensajeros, los que interpretan el mensaje de Dios para el que está viendo la visión, en Daniel y en Apocalipsis también. Aquí aparece y le llama incluso por nombre el ángel Gabriel para explicarle a Daniel las cosas que ha visto. Y también en Apocalipsis, fíjense, Apocalipsis 17:1. Ya, a ver, Rudy. Entonces son los guías, ¿no? Son los intérpretes, son los que muestran a los seres humanos, a los que están viendo la visión, cuál es el significado de esa visión. Son personajes, los ángeles, muy importantes en la literatura apocalíptica. En cuarto lugar, el contexto literario es esencial. El uso del Antiguo Testamento, así como de imágenes características del género, ya les mencioné hace un momento, aparecen bestias, cuernos, cabezas, trompetas, ángeles, copas, sellos, y todo eso tiene un significado, pero es simbólico también. Bueno, no vamos a hablar, como les dije, mucho acerca de eso, pero para que tengan para que saboreen un poco lo que es la literatura apocalíptica, vamos a Apocalipsis 20 y vamos a leer los primeros, en realidad sería todo el capítulo, pero vamos a leer solamente los primeros versículos ahí. Y quiero que ustedes noten los elementos del género apocalíptico que les estoy mencionando. Apocalipsis 20:1 dice, vi a un ángel. Ahí tenemos al ángel, ¿no? Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo
y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Antes de cualquier detalle, ¿cuál es el propósito de esta narración? ¿Cuál es el propósito de esta visión? Antes de entrar a los detalles, dar esperanza. ¿A quiénes? A los creyentes, ¿no? Al pueblo de Dios que está sufriendo, que está en este mundo, en este contexto específico. Juan está escribiendo a los de su época, pero en realidad esto es para todas las épocas. ¿Y cuál es el mensaje? Ya, la resurrección. Ok, pero eso no está en el texto, ¿no? Acá el texto, estamos viendo qué dice este texto. Claro, siempre es una tentación empezar a buscar de lo que dicen otros textos, pero este texto, género apocalíptico, se escribió para dar esperanza y para mostrar que Cristo triunfa al final sobre todos sus enemigos, sobre el diablo, en este caso, y los que están con Cristo, ahí en el versículo 6 también, son bienaventurados, ¿no? Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Y entonces está mostrando, dando esperanza, mostrando que el Señor Jesucristo triunfará. Ahora, este es el mensaje, pero dentro de este mensaje hay muchas imágenes, hay muchos símbolos también. Ahí se menciona al dragón, se menciona a un ángel, se menciona el abismo, se mencionan los tronos, el sello que pone el ángel sobre la prisión de Satanás, muchas cosas. Hay números también, los 1000 años, todo esto tiene un significado también. No podemos decir simplemente que esto se escribió para dar esperanza y punto. No, tiene una interpretación. Cada cosa tiene un significado y es importante entenderlo. Bien, ¿alguna pregunta, hermanos? No me pregunten en cuanto al texto específico, sino alguna pregunta en cuanto a los géneros literarios. El punto de toda esta sección, que es un poco larga, es decir que la Biblia está escrita en diversos géneros literarios y que cada género tiene sus reglas de interpretación, porque son diferentes. La narración nos cuenta historias, las parábolas también, pero nos da una verdad espiritual. La poesía utiliza el paralelismo. El género apocalíptico con sus símbolos y números quiere dar esperanza. Entonces, cada uno de los géneros debe ser interpretado de acuerdo a sus propias características. Bien, ¿alguna pregunta en cuanto a ese tema de los géneros literarios? Sí, excelente. No quiero desviarme del tema, te la respondo en 10 segundos, a ver. ¿Sí? ¿Tienes? Sí. Acá dice que los primeros
antes de que parte en la primera resurrección. La segunda parte no tiene contestación sobre esto, sino que será sacerdote de Dios y Cristo y reinará con él en el cielo. Mi pregunta es, los que resucitan son los que murieron antes, ¿no? Pero en ese momento los que están vivos van a ser transformados, ¿no? Entonces, ¿Cómo? No. los que han muerto en el pasado, los apóstoles, todas las Ya. personas que mueren ahorita Sí. y que no, hasta que venga el Señor, Ok. van a resucitar. Sí. Pero los que estén vivos en ese momento van a ser transformados. Eso no se puede Sí. decir una resurrección, ¿no? ¿Eso qué? No se puede decir que es una resurrección, es una transformación. No, es una transformación. O sea, cuando Cristo viene, aquí no está hablando específicamente acerca de eso, pero cuando Cristo viene, los muertos en Cristo resucitan primero y los que estamos vivos, utilizando el lenguaje de Pablo, ¿no? En primera persona, plural, los que estamos vivos, vamos a ser transformados para estar siempre con el Señor. Pero los que están vivos y son transformados también van a ser sacerdotes y reyes, ya que no fueron de una. Bueno, todos los creyentes, ¿no? La idea es que todos los creyentes son sacerdotes y reyes. Sí, ¿ok? Ya, vamos a seguir. Ahora, una cuarta regla. El contexto bíblico, teológico, canónico. ¿Qué es esto? Les he dicho que el contexto es muy importante, es importantísimo. El contexto histórico, cultural, eso ya dijimos. Para eso necesitamos herramientas, ¿no? Diccionarios y comentarios que nos pueden ayudar en la interpretación. También hemos dicho que el contexto del género literario, en qué género se escribió. Es importante saber cuáles son sus características. Pero ahora vamos a hablar del contexto bíblico. Y no piensen que esto es algo muy difícil, no se vayan a asustar con estas palabras, el contexto teológico, el contexto canónico. Básicamente lo que quiere decir es esto, bien sencillo. Que cada historia de la Biblia, cada pasaje de la Biblia, cada canción, salmo, profecía, cada texto, cada párrafo de las Escrituras tiene que ser interpretado pensando en cómo encaja dentro de la historia de toda la Biblia. Ahora, ¿cómo voy a saber cómo encaja un párrafo en la historia de toda la Biblia? ¿Cómo? ¿Estudiándolo? Sí. Pero también sabiendo cuál es la historia de toda la Biblia. Primero tengo que saber cuál es la historia, cuál es la trama de toda la película. Nadie va al cine, bueno, tal vez algunos, ¿no? Van al cine y llegan tarde y ya la película empezó y ustedes dicen, bueno, no entiendo mucho, y se salen antes que termine la película. Nadie va para ver solo una pequeña parte porque no vas a entender toda la trama. Sin embargo, a veces hacemos eso con la Biblia, ¿no? A ver, ¿qué me dice Dios hoy día? Y lo abres en cualquier parte, lees este pasaje, bueno, mañana leo acá, pasado mañana leo aquí, pero estoy viendo por pedacitos la película y no entiendo cuál es el tema central, cuál es toda la historia de las Escrituras, y eso es importante. ¿Cómo hago para entender la historia de toda la Biblia? ¿Cómo hago para saber cuál es la historia que nos cuenta la Biblia? Hay que leerla toda. Claro, hay que leer la Biblia, hay que leer toda la Biblia, no por partecitas. Fíjate lo que dice ahí. Una de las más importantes claves interpretativas de la Biblia, pero también de las más controversiales, es el enfoque canónico. En pocas palabras, ¿cómo se relaciona un texto determinado con el contexto de toda la Biblia? ¿Cómo encaja en la gran historia de Dios? Mencionamos varias cosas hace un momento, por ejemplo, la parábola del buen samaritano. ¿Cómo encaja en la historia de Dios? O cuando Jesús calma la tempestad, ¿cómo encaja dentro de la gran historia de Dios? O la creación del hombre, o la introducción del pecado, o David y Goliat. ¿Cómo encajan estas historias dentro de la gran historia de Dios? Esa es la pregunta. Fíjate ahí, dice, la Biblia no es una colección de versos aislados que usamos, sacados fuera de contexto, para enfrentar los problemas y guiar nuestra vida. Por eso no me gusta mucho cuando a veces en Facebook, en las redes sociales, ponen su versículo para este día, su versículo para la semana,
Porque generalmente, no digo siempre, pero generalmente no han estudiado ese versículo. Simplemente han sacado fuera de su contexto, les pareció muy bonito, así que lo comparten con otras personas. Pero no saben realmente qué es lo que significa. A ver, vayan a Jeremías. Jeremías 29:11. ¿Qué les parece este versículo? Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué piensan de ese versículo? Qué bonito, ¿no? Que dice aquí que Dios no tiene pensamientos de mal, sino de paz, para darnos el fin que esperamos. Pero ¿de qué está hablando? ¿Qué significa el texto? ¿Qué significa este versículo? Bueno, es una carta que Jeremías escribe, fíjense ahí en el versículo 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Y los anima en el versículo 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Los está animando porque están cautivos en Babilonia y Dios les dice, cuando se cumplan 70 años de cautividad, yo voy a ir y voy a rescatarlos y voy a traerlos de vuelta a la tierra de Israel. Y luego dice en el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que ellos están esperando? El fin de la cautividad. Ellos quieren regresar a su tierra. Y eso es aquí lo que Dios les está prometiendo que va a hacer. Y cuando Él dice, tengo pensamientos de paz para ustedes, se refiere a eso, no de mal, es decir, no los quiero destruir por completo, sino que voy a ir y los voy a salvar cuando se cumplan los 70 años. Ahora, ¿para qué se usa este versículo muchas veces? ¿Lo han escuchado alguna vez este versículo? ¿Que lo han compartido? ¿Y para qué? Para animar. ¿Animar en qué sentido? Yo sé que muchas personas que lo van a ver no son cristianos, pero también muchos contactos que tengo si son cristianos, y quizás pueden estar pasando un momento de aflicción o se está alejando el Señor. Entonces es dice que dice ahí para el pueblo de Israel, que están dispersados por toda la tierra, que da ese esperanza, ¿no? Que están en cautiverio, de que un día lo va a traer, ¿no? Y para que ellos tengan paz. Y bueno, esa persona que está seguramente pasando un momento de aflicción, como muchos se desilusionan, uno le da esa palabra ya como que se tiene el pensamiento de paz y de gozo y que no hace parte de él. Ese para yo cuando lo veo. Sí. Bueno, no digo que nunca hay que compartirlo, ¿no? Pero sería bueno que se pueda compartir con la explicación, ¿no? Esto es, porque si lo comparto así nomás, como les digo, ahí dice, no es una colección de versos aislados que usamos, sacados fuera de contexto, para enfrentar los problemas y guiar nuestra vida, sino que esto está escrito en un contexto, a un pueblo específico y con un significado específico. Y aquí es ánimo para los que están cautivos en Babilonia. Dios va a cumplir lo que les dice, los va a rescatar y los va a traer otra vez a la tierra de Israel. Entonces, si yo puedo explicar esto y decir, bueno, Dios es fiel, Dios cumple lo que dice, Dios cumple sus promesas, Él es bueno, esos son principios que podemos aplicar en todas las épocas a todas las personas. Pero a veces, y este es mi punto, sacamos el versículo fuera de contexto, lo compartimos y ni siquiera sabemos qué significa o de qué está hablando. Eso no es la Biblia, ¿ya? La Biblia no es una colección de tips
para que a veces piensan eso de los pastores, ¿no? Vienen a la consejería y vienen cargados y cuentan toda su historia y están esperando a ver qué versículo me va a dar. Y esperan que el pastor abra acá, saque el versículo mágico y este es el versículo para ti y esto es lo que va a solucionar todos tus problemas. No, no es así. Es cuestión de entender qué es lo que nos dice toda la Biblia y cómo nuestras propias vidas también encajan dentro de esa historia de toda la Biblia. Bueno, dice también ahí, la Biblia no es un conjunto de principios moralizantes para vivir una buena vida. La Biblia no es una serie de libros agrupados sin ninguna conexión entre sí. ¿Cuál es el punto que estoy queriendo comunicar? Que la Biblia es un solo libro. Fíjense solamente en los títulos, ahí en la letra A, la Biblia es un solo libro. Letra B, la Biblia tiene un solo autor. Y en la otra página, letra C, la Biblia narra una sola historia. ¿Ya? Es un solo libro, con un solo autor. ¿Quién es el autor? Dios. Y que nos cuenta una sola historia. ¿Cuál es esa historia? ¿La creación? No, no solo es la creación es al principio. Pero, ¿cuál es la historia de la Biblia? Jesús. Ya, pero Jesús es una persona. ¿Cuál es la historia? Es uno de los personajes. El personaje más importante. Pero ¿cuál es la historia? Ok. Que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Ya, ese es un evento de la historia. Tal vez el más importante de toda la historia. Pero... Cristo es el Señor, muy bien. Dios es el Señor, es el soberano, es el Rey. La salvación. Sí, no está mal. Todos están dando partes importantes de la historia. Todos tienen una idea de lo que es la historia de la Biblia. Vamos a verlo en un momento. Primero, fíjense ahí, ya para ir terminando, la Biblia es un solo libro. Es una sola historia, la narración de cómo Dios trata con su creación. Es cierto que contiene muchos personajes, que está compuesta de 66 libros, escritos por más de 40 autores humanos, a lo largo de casi 2000 años, pero es un libro unificado. Es un solo libro, y eso es lo maravilloso, porque tiene un solo autor. Ahí en la letra B, es importante resaltar que la Biblia tiene autores humanos que escribieron en un idioma entendible a una audiencia específica, en un contexto histórico y cultural particulares. Por eso necesitamos hacer una exégesis responsable. Exégesis significa un estudio responsable, entendiendo estos elementos para descubrir la intención del escritor original. Ahora, todo esto ya hemos visto. ¿Ya? La Biblia es un libro que se ha escrito en un idioma humano, que se ha escrito en diferentes géneros literarios, se escribió en un contexto específico, se escribió a personas específicas, y lo que tenemos que encontrar es la intención del autor original. Lo maravilloso es que podemos comprender la Biblia porque tiene un carácter humano, fue escrita por personas con los mismos temores, defectos, ansiedades y esperanzas que nosotros. Isaías, Jeremías, Moisés, David, Pablo, Pedro, todos ellos fueron hombres con pasiones semejantes a las nuestras, con temores, con pecados también como nosotros, así que podemos identificarnos, podemos tomar la Biblia como un libro humano, pero no solamente es un libro humano, sino que estos hombres fueron inspirados por Dios. Ese es en la siguiente página, dice, pero estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo, de tal forma que escribieron exactamente lo que Dios quería que escribiesen. Así como decimos que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, tenemos que decir que la Biblia también es un libro 100% humano, pero es un libro 100% divino. También el autor es Dios, pero fue escrito por seres humanos. Y cuando escribieron ellos, Dios no les eliminó su personalidad, su carácter, sus experiencias. Ellos volcaron muchas veces sus experiencias a lo que escriben. David, por ejemplo, en los Salmos, vuelca sus experiencias y vemos su angustia, su miedo, su alegría en los Salmos. Y también su estilo al escribir. Pablo no escribe como escribe
Pedro, por ejemplo. Moisés no escribe como escribe David, escriben diferente porque tienen personalidades diferentes y Dios respeta todo eso. Es un libro humano, pero es un libro divino también. Él es el autor supremo y por lo tanto la Biblia es la palabra de Dios, inerrante y absolutamente autoritativa para nuestras vidas. Todo eso hemos visto ya en bibliología. Dios supervisó la escritura de toda la historia y por eso no tiene contradicciones y es un todo unificado. Un solo libro, un solo autor y que nos da una sola historia. Por lo tanto, ahí hay una discusión en la letra C que ustedes pueden leer después. Solamente quiero que ustedes se salten hasta el último párrafo que está en negrita para que vean más o menos, se puede expresar en otras palabras, lo que es la historia de la Biblia. Dice ahí, a mi entender personal, el clímax de los pactos de Dios en la historia, porque Dios ha hecho pactos con el ser humano, ¿no? El pacto con Noé, el pacto con Moisés, el pacto con David, el nuevo pacto que se presenta en Jeremías. Dios ha hecho pactos con el ser humano. El clímax de esos pactos, es decir, el cumplimiento de esos pactos en la historia y el cumplimiento de todas sus promesas. En el Antiguo Testamento ha hecho un montón de promesas y ha dado un montón de profecías. Se encuentra en la muerte sacrificial y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este es el eje central de la historia y no tiene que ver solo con nuestra salvación, sino también con el juicio de los impíos y con la restauración de todo el universo y con el establecimiento del reino de Dios y todo esto para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es el eje central? ¿Cuál es el punto central de toda la historia? Es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Él se cumplen todas las promesas, los pactos, todas las sombras, las figuras, todo lo del Antiguo Testamento se cumple en el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para nuestra salvación, pero no solo para nuestra salvación, sino también para el juicio de los impíos y para la restauración del reino de Dios otra vez, para una nueva creación. ¿Y por qué todo ese plan? Para la gloria de Dios. Entonces, esa es la historia, así en grandes pinceladas de la Biblia. Hay mucha discusión entre los teólogos, los eruditos, que se ponen a discutir cuál es el tema central. Algunos dicen es el reino de Dios, otros dicen es la salvación, otros dicen es la gloria de Dios. Yo creo que todos están en lo correcto. Y por eso es que estamos haciendo un resumen aquí al final de que todas las promesas, todos los pactos, todo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento se cumple en Cristo y ese cumplimiento sirve para nuestra salvación, para el juicio de los impíos también y para instaurar o restaurar el reino de Dios en todo el universo, ¿ya? Y todo eso para la gloria de Dios, ¿ya? Esa es la historia, así empieza y así termina. Empieza con la creación, termina con una nueva creación, restaurada. Bueno, ¿hay alguna pregunta, hermanos? Entonces, en esta cuarta regla, la idea es, cuando yo leo un pasaje de la Biblia, cuando yo estoy estudiando, siempre es bueno que me haga la pregunta, ¿y esto qué tiene que ver con la historia más grande de toda la Biblia? David y Goliat, ¿qué tiene que ver con la salvación de Dios, con el cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo para la restauración del reino de Dios? ¿Qué tiene que ver David y Goliat? Ahora, para hacer eso hay que pensar y hay que conocer la Biblia, como dijeron, ¿no? Hay que leer toda la Biblia para poder entender cómo encaja cada parte del todo. Esto es algo muy bueno para los maestros de la Biblia, los maestros de niños, de jóvenes, que no cuenten solo una historia. A veces el maestro en la escuela dominical, por ejemplo, cuenta la historia de la multiplicación de los panes y los peces, la alimentación de los 5,000. ¿Y cuál es la enseñanza que da? Cuentan la historia muy bonito. ¿Y cuál es la enseñanza que se da al final? Eso lo he escuchado alguna vez. Han dicho, así que niños, por favor, tienen que ser como este niñito que compartió sus panes y peces con Jesús.
y Él va a hacer cosas grandes con aquello que tú le des. Pero esa no es la historia, porque ahí el enfoque no está en el niñito, ¿no? El enfoque está en lo que hizo Cristo, en que Él es el proveedor de todas nuestras necesidades, Él es el todo suficiente. ¿Y cómo encaja eso dentro de toda la historia? Eso es una labor que tienen que hacer los maestros para comunicarla bien a sus alumnos. No es como contar una historia solamente, sino dar el evangelio, dar el mensaje central de la Biblia también. Bien, ¿alguna pregunta? Ahora sí. Tenemos un minuto. Todo en la Biblia, pero hay que entender de qué trata primero. O sea, el orden es este. Primero tengo que saber de qué trata lo que estoy leyendo. Y para eso hemos visto que hay que usar herramientas, hay que estudiar, ser diligente. Y luego preguntarme, ¿y esto qué tiene que ver? Una vez que ya sé el significado, ¿qué tiene que ver con la historia más grande de Dios? ¿Ya? Entonces, el Cantar de los Cantares, por ejemplo, algunos dicen, bueno, trata de Dios y que se casa con Israel, o trata de Cristo que se casa con la iglesia. Pero cuando lo leemos en su contexto histórico, trata principalmente de una pareja y que están mostrando su amor dentro del matrimonio. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la historia de Dios? Entonces, ahí es cuando tenemos que pensar, ¿no? Lo que dijo Pablo seguramente, que el matrimonio es una figura, es una sombra de lo que hizo Cristo. Pero no es que el autor original está pensando, voy a hablar de Cristo y de su iglesia y para eso voy a crear esta alegoría. No está pensando eso, está simplemente demostrando el amor matrimonial como es. Pero ese amor matrimonial en el contexto de toda la Biblia, sabemos que es una imagen de Cristo y de su iglesia, ¿no? Y podemos hacer esa aplicación al final de todas maneras. Bien. Muy bien, vamos a orar, hermanos, ¿sí? Para terminar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este curso que nos ayuda a entender mejor las Escrituras, a no pasar por alto ciertos detalles y a tomar en cuenta, Señor, el contexto y la historia y la cultura para entender el significado de lo que tú quisiste decir. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en toda esta labor y que aplique a nuestras vidas las verdades de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos.